El caso de Stephen Craig Dadman, desaparecido afuera de un supermercado en East Meadow, Nueva York, el 31 de octubre de 1955 a los 2 años de edad. Bienvenidos y comenzamos. Stephen Craig Dadman nació el 15 de diciembre de 1952. Fue visto por última vez con un overol azul, un suéter rojo con barcos azules y blancos impresos en el frente y zapatos marrones. Stephen estaba en tratamiento por un tumor en el riñón en el momento en que desapareció. Stephen Craig Dadman es un varón caucásico, cabello rubio y ojos azules. Stephen tiene una pequeña cicatriz debajo de la barbilla y una marca de nacimiento que se asemeja a un lunar en la parte posterior de la pantorrilla izquierda. Tiene una fractura curada en su brazo izquierdo. Stephen caminaba con los dedos de los pies hacia afuera en el momento de su desaparición en 1955. El apodo de Stephen es Stevie. Jerry Dadman, su esposa Marilyn y sus dos hijos, Stephen Dadman de 2 años de edad y Pamela Dadman de 7 meses, vivían en Long Island, Nueva York. La familia Dadman es originaria de Iowa, pero el padre del pequeño Stephen, Jerry Dadman, era un aviador en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1955, por lo que la familia cambió su lugar de residencia a Nueva York porque para ese momento Jerry trabajaba en la base aérea de Mitchell Field en Long Island, mientras que Marilyn era ama de casa. El 31 de octubre de 1955, Marilyn y sus dos hijos, Stephen y Pamela, fueron a una panadería del supermercado de East Meadow, Long Island, Nueva York, a comprar pan recién hecho. El establecimiento estaba a 1,25 cuadras de su casa. Mientras Marilyn entró sola a la panadería a las 2:45 de la tarde, dejó a Stephen y Pamela, que estaba dentro de su carriola, fuera del supermercado. Había varias carriolas aparcadas fuera, y Marilyn le dijo a Stephen que se portara bien y que volvería en unos 10 minutos mientras ella entraba a comprar pan. Era algo que había hecho 1000 veces, y otras mujeres todavía lo hacen, recordó Marilyn. Este hecho fue una decisión de la que se arrepintió para siempre. Cuando Marilyn salió de la tienda, después de haber comprado el pan, sus hijos Stephen y Pamela, incluida la carriola, ya no estaban donde los había dejado. Ambos niños se habían ido de aquel lugar. La hermana de Stephen se encontró a unas cuadras de distancia, alejada del supermercado. Pamela estaba sana y salva dentro de la carriola, pero Stephen no estaba por ningún lado y nunca más se supo de él. Marilyn tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital para que la trataran por el shock que había sufrido, mientras se establecía un grupo de búsqueda compuesto por alrededor de 2000 voluntarios, entre ellos Boy Scouts, oficiales de policía y bomberos, así como personal de Mitchell Field, la base aérea donde trabajaba Jerry Dadman, padre de Stephen. Registraron el área que rodea la panadería y se desplegaron cientos de voluntarios buscando en parques, campos de golf y vías fluviales. Se distribuyeron carteles por toda la ciudad, mientras se preguntaba a los lugareños si habían visto a Stephen o presenciado algo sospechoso. Los agentes de policía llevaron a Marilyn por toda la ciudad en un camión de sonido. Mientras conducían, Marilyn llamaba a su hijo, «Stevie, Stevie, ¿dónde estás?», por el altavoz. Marilyn dijo que no creía que Stephen hubiera podido mover la carriola él mismo, y dijo, «Él nunca deambula, es una especie de niño de mamá». Los padres de Stephen, Jerry y Marilyn Dadman, suplicaron en la televisión nacional que les devolvieran a su hijo.
Dijeron que Steven sufría de anemia y que necesitaba tomar medicamentos como vitaminas, aspirina y un tónico. A fines de noviembre de 1955, un estudiante del Queens College de la ciudad de Nueva York escribió y envió 3 cartas a los padres de Steven exigiendo dinero para su rescate a cambio del regreso seguro y a salvo del niño. En cada carta se pedía una cantidad de dinero mayor a la anterior. En la primera pidió $3,000, luego en la segunda solicitó $10,000 y en la tercera y última exigió la cantidad de $14,000. La familia de Steven intentó cumplir con las demandas que le solicitaban, pero pronto descubrirían que el estudiante resultó ser un oportunista que no sabía nada y que no tuvo nada que ver con la desaparición y el presunto secuestro de Steven, y simplemente estaba tratando de estafarlos para sacarles dinero. Los días pasaron y los detectives investigadores del caso no encontraban pruebas ni pistas sobre el paradero de Steven. Se sugirió entonces una teoría popular, que Steven podría ser el niño de la caja o el niño desconocido de América, un niño pequeño que fue encontrado muerto dentro de una caja de cartón en Filadelfia, Pensilvania, en 1957, 2 años después de la desaparición de Steven. Ambos niños eran rubios y de ojos azules, y ambos tenían las mismas cicatrices, pero el niño de la caja no tenía una fractura de brazo curada como Steven, y las huellas de Steven tomadas cuando era un bebé no coincidían con el niño de Filadelfia. En 2003, la policía comparó una muestra con el ADN del niño de la caja con el ADN de la hermana de Steven, Pamela, para asegurarse y comprobar esta teoría. Pero el resultado del examen demostró, de manera concluyente, que Steven no era el niño de la caja, por lo que dicha teoría o hipótesis se descartó en 2003. También existieron varios informes de testigos. Decían que una mujer que hacía autostop en Minneapolis, acompañada por un niño pequeño, se parecía a Steven. Hubo otro reclamo que decía que había visto a una mujer y a un niño que se parecía a Steven en una taberna en Kansas. Sin embargo, ninguna de las pistas salió a la luz. Fue una búsqueda infructuosa e interminable, recordó el detective Matthew Bonora del Departamento de Policía. Más tarde, Jerry Dadman dejó la Fuerza Aérea, unos meses después del secuestro de Steven, y la familia regresó a Iowa. Los padres de Steven se divorciaron en 1957 y ambos se volvieron a casar más tarde. El padre de Steven, Jerry Dadman, todavía vive en Iowa y tuvo 2 hijos más en su segundo matrimonio. La madre de Steven, Marilyn, ahora vive en Missouri. El caso recibió atención adicional por parte de los medios de comunicación cuando una pista prometedora salió a la superficie en 2009. Un hombre residente en la ciudad de Kalkaska, en el estado de Michigan, acudió en 2 ocasiones a una comisaría de la policía reclamando que él era Steven Dadman, el niño perdido de Long Island en 1955. El hombre llamado John Robert Barnes se parecía sorprendentemente a Jerry Dadman, el padre de Steven, y le dio una nueva ilusión y una gran esperanza a la familia Dadman. Ahora todo es esperanza, afirmaba emocionada la hermana de Steven. Parece un hombre sincero y realmente desearía que fuese él, añadía Pamela Dadman al Daily News de Nueva York. Por su parte, Jerry Dadman dijo, es una posibilidad, todavía no está al 100% confirmado, pero sería bueno saber que mi hijo Steven todavía está vivo después de todos estos años. Ha sido un momento muy difícil. Jerry Dadman dijo que había perdido la esperanza de descubrir lo que le sucedió a su hijo Steven, pero esta nueva pista le había dado un rayo de esperanza. Después de todos estos años te rindes parcialmente. Te imaginas que no se resolverá, después de que todo esté dicho y hecho, concluyó. John Robert Barnes empezó a rastrear en Internet casos de secuestros de niños en aquellas fechas, y en una de sus búsquedas encontró la historia de los Dadman, y comprobó que tenía la misma edad que Steven Dadman al momento de su desaparición.
Posteriormente se puso en contacto por carta con la familia Dadman e incluso llegó a presentarse en la granja de Iowa donde vive Jerry Dadman. Jerry Dadman habló con John Robert Barnes, quien dijo que era demasiado joven para recordar algo de ese periodo de tiempo, y dijo que la familia que lo crió nunca había sugerido que él no fuera su hijo biológico. Sin embargo, John Robert Barnes dijo que nunca se había sentido como si fuera parte de la familia en la que se crió, y comenzó a investigar casos de personas desaparecidas y finalmente se enfocó en la desaparición de Steven Dadman. Las afirmaciones de John Robert Barnes fueron tomadas muy en serio por la policía de Nassau, Nueva York, por los investigadores y por los medios de comunicación y la opinión pública del momento, principalmente por el padre de Steven, Jerry Dadman, que quería saber si efectivamente este hombre que se decía ser su hijo en verdad lo era. La policía tomó la decisión que se realizaran 2 pruebas distintas de ADN al supuesto Steven Dadman y cotejarlo con el de su hermana Pamela Dadman. Le pidieron entonces a John Robert Barnes que proporcionara una muestra biológica de su ADN, la cual se llevó al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para ver si coincidía con el ADN de la familia de Steven Dadman. Tras las pruebas realizadas por el FBI en el laboratorio que tienen en Quantico, Virginia, el resultado del examen de ADN fue negativo. Sandra Berchtold, portavoz del FBI en Detroit, declaraba para la cadena estadounidense CNN que el FBI sigue unos estrictos protocolos en los casos de testear ADNs y pueden afirmar con total y completa seguridad que las muestras analizadas de ADN de John Robert Barnes y Pamela Dadman no tienen similitudes, por lo que se determina que no son hermanos biológicos. El padre de John Barnes, Richard Barnes, se adelantaba para decir que John ciertamente era su hijo biológico y que creía que su hijo estaba descontento por el hecho de que su padre se divorciara de su madre en 1972. La hermana de John Barnes, Cheryl Barnes, dijo que John había creído durante mucho tiempo que él era adoptado o que lo habían cambiado al nacer. Por su parte, John Barnes habló con los medios de comunicación después del resultado de la prueba de ADN y se disculpó con la familia Dadman por cualquier dolor que haya causado, diciendo lo siguiente: honestamente pensé que yo era Steven Dadman, el niño que fue secuestrado en 1955. Pero las pruebas de ADN descartaron esa posibilidad rotundamente, demostrando que John Robert Barnes estaba equivocado y que además estaba mintiéndole a los Dadman en un asunto bastante sensible y doloroso para toda la familia, y más aún jugando con los sentimientos de un padre, una madre y una hermana que todavía siguen esperando la llegada de su hijo y de su hermano. Ahora bien, es posible que el Steven adulto esté viviendo otra vida en cualquier parte del mundo y con otra identidad, inconsciente de que fue arrebatado de su verdadera familia aquella tarde del 31 de octubre de 1955. Lo cierto es que existe muy poca evidencia disponible para indicar el destino de Steven, a pesar de un gran esfuerzo de investigación que continúa hasta la actualidad. Hoy en día, el paradero de Steven Dadman sigue siendo desconocido, y su desaparición sigue siendo todo un misterio sin resolver. ¿Ustedes qué piensan sobre el caso de la desaparición de Steven Dadman? Nos gustaría mucho saber y leer todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Si les ha gustado nuestro contenido y las historias de los casos que traemos para ustedes, por favor, denle like al video, compártanlo y suscríbanse a este canal. De esta forma estarían apoyando el trabajo que realizamos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta entonces.